No sé. A ver, a ver. Sí, esto se oye por aquí. Es que tiene un poco de... Hola, hola. Es un poco... Hola. Eh, bueno, pues vamos a comenzar. Es que ricasco todo Zagarik. ¿Quién está, bro? Ah, sí, claro, sí. Sí, me van a escuchar a mí. Creo que no tenemos... bueno, eh, está... Hacemos todo este año y este año ya que ha habido batalla de novedades foral, tanto y básicamente vamos a centrar en aquí a Vizcaya, especies y sociedades. Para ello tenemos a mis compañeras Sonia y Arrate. Sonia, la parte de la Iberia, Arrate de sociedades. Y nos acompaña también Leire de Pagoa Consultoras, una colaboración que tenemos ya hace ya varios años, de varios encuentros. Ya tiene, presentará mejor que lo que voy a presentar yo seguramente. Tiene una dilatada experiencia en día de autónomos y también está especializada en temas transfronterizos. Y entonces vamos a unir un poquito la parte de reforma fiscal foral con la parte de la fiscalía transfronteriza. ¿Vale? El punto de cohesión será la parte de la vivienda, que es una de las grandes novedades que hay este año, y será un poco donde la hacemos ambas cosas. ¿Vale? Vamos a comenzar con la parte de Ascofi, de Señora Roque, que irán ellas cerrando su lista las diferentes nuevas normativas. Y bueno, iremos solucionando, luego tenemos para las preguntas que debéis hacer, así que vamos adelante. Ah, sí, cógete este de aquí. Sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya ha explicado Íñigo, vamos a tratar hoy de una forma amena, os espero, la reciente reforma fiscal, ¿vale? Porque viene bastantes cambios, va a ser una reforma fiscal potente, sobre todo de cara a renta, también para sociedades, porque hay deducciones también interesantes para los empresarios, pero en rentas se hace una gran revisión de todo el sistema tributario. Bien, pues ya entrando en materia, en abril de este año se aprobó la norma foral 2/2025, ¿vale? Que lo que nos hace es aprobar a 4 objetivos sociales: la familia, la transición verde, el tejido productivo y la vivienda. Esos son los 4 pilares que guían la reforma fiscal en Vizcaya y entiendo que también en Guipúzcoa y en el resto de País Vasco. ¿Cuál es el objetivo? Pues adaptar la fiscalidad a los retos sociales y económicos, aumentar la productividad e incentivar en los contribuyentes ciertos comportamientos. Entonces, empezando un poco con familia, en la siguiente diapositiva, tenemos 4 deducciones principales. La primera, para cuidado de menores. Si yo tengo una persona contratada para cuidar a un menor de 12 años o a una persona que viva conmigo que sea dependiente,
y le tengo pago de alta en seguridad social con un contrato indefinido de más de 183 días, tengo derecho a aplicarme una deducción siempre de 250 euros, o si la persona es, pues tiene la actividad profesional, 500 euros. Que bueno, hasta ahora no estaba previsto y es interesante. Los requisitos serían, sobre todo, el alta en seguridad social. Sí, sí, claro. Entiendo que en la medida en la que está contratando por ti a la persona, también se podría aplicar, porque muchas empresas se dedican a esto. Vale. Pues luego, la segunda deducción relativa a familia sería la de reincorporación de la madre tras la maternidad. Hasta que nuestro hijo cumpla 4 años, podemos aplicarnos una deducción anual de 1.500 euros. Esta deducción anual es después del tiempo de maternidad y siempre que la madre no se reincorpore al mercado laboral tras terminar su periodo de maternidad. ¿Cuáles son los requisitos? Haber cotizado 9 de los 18 meses anteriores al nacimiento y haber dejado de trabajar al menos un año desde la baja de maternidad. La equiparación en los hombres sería que para los padres que tengan hijos menores de 4 años y tengan que parar o reducir su actividad, se aplica una deducción de 200 euros al año. Y el parto múltiple o adopción múltiple serían 300 euros. Por último, la cuarta deducción de familia sería destinada a las viudas. Aquellas viudas que tengan una flexibilidad que no llega a 20.000 se van a aplicar por defecto 200 euros de deducción al año. Si su pensión está entre los 20.000 y 30.000, la hace proporcional. Esto también tampoco estaba previsto y bueno, para algunas viudas con pensiones inferiores pues les va bastante bien. Por otro lado, en tema de familia, se amplía el umbral de juventud. Ahora ya se es joven hasta los 35, según Hacienda, y a los jóvenes se les permite arrastrar las deducciones que no puedan hacer en suficiencia de peso. Todo el cambio de los jóvenes, de la consideración, de la edad, todo, tenemos que este va a suponer un gran impacto porque hasta ahora las personas que tenían hijos menores pero que no estaban casadas, habían divorciado o que estaban separadas, podían tributar en conjunto con sus hijos menores de edad. Ahora ya esto no se puede hacer. Ya lo que tengo la autorización para que tú tributes con los menores el año que viene, yo lo pongo en el convenio, eso ya no se puede hacer. ¿Qué es a partir de ahora unidad familiar? Ambos progenitores, más los hijos menores de edad, único progenitor si es familia monoparental pura, o sea, si depende exclusivamente de una persona económicamente, o bien situaciones más extremas como custodia exclusiva por violencia doméstica o si soy un adoptante único. Esa sería la nueva definición de concepto de unidad familiar. Pues ahora paso a mi compañera Rates, que tiene en tema impuestos sobre sociedades, lo que han intentado es adaptarse a todos estos cambios y mejoras dependiendo del área en la que estemos hablando. Entonces, en materia de empleo, en el impuesto sobre sociedades, se han generado 2 deducciones nuevas. Una deducción por implantar nuevas medidas de conciliación a la vida familiar y laboral en las empresas. Por tanto, si una sociedad hace un plan que esté disponible para todos los trabajadores que mejore las medidas que ya están establecidas por ley, el año de implantación se va a poder deducir el 5% de la cuota líquida con un límite máximo de 2.500 euros. Si estas deducciones son acogidas por al menos el 15% de trabajadores, el año en que se acoja ese porcentaje de la plantilla a alguna de estas medidas, la deducción será del 15% de la cuota con el límite de 7.500 euros. Además, mejora sustancialmente la deducción por creación de empleo para mujeres y menores de 36 años, llegando a ser el 35% del salario bruto anual de la persona contratada en un contrato laboral indefinido. Para eso hay unos requisitos que tiene que ser que el salario que se le ponga en fecha de contratación, es decir, no valdría contratar el 2 de febrero y pasados 6 meses subirle el salario. Entonces, a fecha de contratación, esta persona tendrá que tener un salario superior
en el 10% del salario mínimo interprofesional de 2025, algo más de 18.000 euros. Para que esta deducción se consolide, tiene que estar esa persona contratada o otra persona que cumpla los mismos requisitos durante 3 años y el tercer año, es decir, si se contrata en el 2025, en el ejercicio 2028, el salario de esta persona tiene que superar en un 70% el salario mínimo interprofesional. Es decir, tiene que ir haciéndose subida. Y ahora tratamos la siguiente área, que sería previsión. Previsión social es un tema que también, tanto para 2025 como para 2026, hay cambios. Entonces, creo, bueno, no sé si todo el mundo sabe lo que es una PSV, si no lo explico. Una PSV es un producto donde yo voy metiendo dinero. Ese dinero que yo meto año a año me reduce el porcentaje al que yo tributo en Hacienda. O sea, para Hacienda he ganado menos dinero durante el año, por decirlo así. Pero la letra B es que cuando yo lo rescato, bien, porque me da la gana, porque han pasado 10 años, porque me jubilo, porque vengo en una situación de incapacidad o lo que sea, tributo. ¿Tributo cómo? En forma de renta. Hasta ahora el 40% estaba exento, si rescataba en forma de capital, todo de golpe, pero para 2026 el porcentaje al que yo voy a tributar va a ser el 70%, solamente va a quedar exento el 30%. Entonces, si alguno tiene alguna PSV pendiente de rescatar y puede hacerlo 2025, que sepa que tiene ese beneficio en 2025. Aparte de eso, se puede hacer tanto aportaciones propias, el límite son 5.000 de las individuales que yo hago por y para mí, o mi empresa me puede hacer máximo al año 8.000. ¿Qué pasaba? Hasta ahora existía un vacío porque los autónomos no tenían su propio plan de pensiones. Daba igual, o sea, estaban limitados a los 5.000 euros normales. Entonces, ahora han creado unas PSVs preferentes de autónomos que te dejan aportar hasta 4.000 euros al año. Esos 4.000 se pueden sumar a los 5.000. Entonces ya los autónomos, en vez de los 5.000 de siempre, tienen 9.000 euros para reducirse de base a la que tributar. Entonces, 2025, ¿cuál es el límite? De las 3 que hablamos, el límite serían 12.000 euros. Ese límite en 2026 va a bajar, va a ser ahora 10.000. A la vez que se cambia todo el sistema de rescate de PSVs, porque bueno, aparte para 2026 también va a haber tributación como capital mobiliario, bueno, va a haber un perjuicio para cuando se rescate en forma de capital, bastante importante. Aparte de eso, han aplicado unas deducciones directas en cuota si yo aporto a una PSV preferente. Entonces, hay una deducción del 10% de lo aportado si soy mayor de 36 años y si soy menor de 36 tengo un 15%, o si bien el plan al que aporto es preferente. Y bueno, luego también, dependiendo de mi situación personal, puede que tenga un familiar con discapacidad o puede que tenga un cónyuge que no tenga más rendimientos de 8.000 euros al año. Aparte de aportar a mi propia PSV, también puedo aportar a sus PSVs con beneficio fiscal. Y por lo que sea, tengo un exceso de aportación, tengo 5 años para aplicarme lo que no me he podido reducir ese año. Entonces, también tiene consecuencias en sociedades que las explicaré. Pues en el impuesto sobre sociedades van a intentar incentivar que los empresarios aporten a PSVs preferentes a favor de sus trabajadores. Entonces, dependiendo del porcentaje del salario bruto anual del trabajador que se aporte a esas contribuciones, van a tener una serie de deducciones. Donde pone 5 es un error, sería 15. Por tanto, cuando el empresario aporte a una PSV preferente entre un 1,5 y un 2,5 del salario bruto anual de ese trabajador, va a tener una deducción en el impuesto sobre sociedades del 15%. Si aporta entre el 2,5 y el 4% del salario bruto anual de ese trabajador, va a tener una deducción del 20%. Y si el trabajador es menor de 36 años o aporta hasta un 4% del salario bruto anual, el 25%. Este salario o estas contribuciones que se hagan a las EPSVs
se va a declarar en la nómina como un rendimiento en especie. Entonces, la base de la deducción va a ser lo que en la nómina de cada trabajador conste como salario en especie. De igual manera, si en lugar de aportar a una PSV preferente se opta por unas contribuciones al sistema social de empleo, este tipo de productos están vinculados a seguros colectivos con una serie de contingencias. En este caso también se les va a retribuir como retribución en especie los importes que se aporten y tendrá una deducción del 5% si las contribuciones son inferiores al 1,5% de su salario bruto anual o del 10% si el trabajador es menor de 36 años y se aporta más del 1,5% de su salario bruto anual. En este caso puede llegar la deducción hasta el 10%. No sé si hay alguna duda hasta aquí o algo que comentar o que no ha quedado claro. Esto nos sirve a lo que es el tema de familia, conciliación, EPSVs y todo esto. Si no hay nada, seguimos para Fiscalía Verde. Bueno, transición verde. La Diputación Foral ha estrenado 3 medidas para fomentar la movilidad sostenible y la eficiencia energética y energía renovable. ¿Cuáles son esas 3 medidas? Compra de vehículos eléctricos. Vizcaya se había quedado un poco desactualizada con respecto a la estatal, que ya existía. 2, instalación de puntos de recarga. Y 3, creo que estas de las más interesantes, obras de eficiencia energética en nuestros hogares. Entonces, si os parece, vamos explicando punto por punto. Compra de vehículo eléctrico. ¿Qué me voy a poder deducir? Un 5% del valor de mi coche o un 10% si llevo a chatarrar o a chatarra el anterior. La base van a ser 40.000 euros. Por lo tanto, me puedo aplicar una deducción en renta de hasta 4.000 euros, que está bastante bien. Para motocicletas, la base serían 10.000, por lo tanto, el máximo de deducción, 1.000 euros. Segunda deducción, punto de recarga. Yo esto no sé, no sé cómo es un cargador, entiendo que será como el de los coches o lo que sea. No entiendo, pero bueno. Instalación de puntos de recarga es deducción de un 15% sobre la inversión que yo haga. Sobre la factura que me dé el señor que lo haga, pues un 15%. Y el límite de la base son 5.000. O sea, sería un 15% sobre 5.000 de máximo. Y tercera medida para fomentar las energías renovables sería hacer en nuestra casa obras como aislamiento térmico, sustitución de ventanas, instalación de placas solares, todo este tipo de medidas. También la deducción es de un 15% y el límite son 20.000. Es bastante más que lo del cargador, porque me imagino que será bastante más caro lo que te salga hacer esto en casa. Y también 20.000 la base. O sea, lo que yo me puedo gastar. Un presupuesto le pido. Eso es. Y lo que no se puede aplicar un año, me lo puedo arrastrar a años siguientes hasta 5 años. ¿Que no me lo puedo gastar un año entero? Pues tengo 5 años para aplicármelo. Y luego también, en tema de eficiencia energética, hay deducciones en impuestos sociales. En impuestos sobre sociedades vamos a hacer un poco recordatorio de que, bueno, de cómo funcionan los gastos de vehículos. Siempre son gastos que están más vigilados por parte de Hacienda porque es difícil poder diferenciar si están afectos directamente a la actividad. Entonces, es muy sencillo cuando tenemos transportes como tenemos una actividad de transportes o tenemos camiones porque hacemos trabajos de albañilería. Entonces, hay ciertas actividades que el vehículo o el turismo está afecto a la actividad, pero hay otras muchas que se utiliza para temas profesionales y para temas particulares. Entonces, ahí es donde está la revisión por parte de Hacienda y quería hacer el hincapié porque en ese caso, cuando no se puede probar ese turismo, ese vehículo esté directamente afecto a la actividad, Hacienda estima que solo sería deducible el 50% del gasto. Entonces, como novedad del impuesto sobre sociedades, los vehículos eléctricos van a poder ser deducibles en un 50% si no podemos probar esa afección exclusiva o en un 100%, pero con un límite de 40.000 euros. Es decir,
si una empresa necesita adquirir un vehículo por encima de 40.000 euros y es un vehículo eléctrico, la deducción máxima que va a tener va a ser 8.000 euros si se le imputa al trabajador o al socio en nómina, o del 50% de los 8.000 euros, que serían 4.000 euros. De igual manera, todos los gastos relacionados con ese uso del vehículo, parking, gasolina, seguros, también va a tener ese límite del 50% de los gastos, con un límite máximo de 3.600 euros, o puede llegar a 7.200 euros si se imputa en nómina al socio o al trabajador que lo utiliza. El resto de turismos, los que no sean eléctricos, ha aumentado respecto del límite establecido en años anteriores, que era de 25.000 euros, se ha incrementado a 30.000 euros. Entonces, si en vez de tener un turismo eléctrico tenemos uno que no es eléctrico, tendríamos el límite máximo de 6.000 euros, siempre y cuando esté imputado ese rendimiento en la nómina, o de 3.000 euros. Y los gastos serían igual que si el vehículo es eléctrico. Además, si las empresas adquieren bicicletas eléctricas para el uso de sus trabajadores, habría un 10% de deducción, y se mejoran las deducciones de I+D siempre y cuando ese proyecto de I+D esté vinculado a reducir el impacto negativo de medio ambiente. Entonces, si una sociedad está inmersa en un proyecto de I+D, hace una serie de investigaciones para reducir ese impacto medioambiental negativo, la deducción en el impuesto sobre sociedades va a ser del 35% de esos gastos invertidos. Si además subcontrata con una empresa innovadora o con una pyme que hace parte de esa investigación, siempre y cuando esté relacionada con la reducción del impacto negativo medioambiental, entonces habría un 20% adicional. Es decir, podríamos llegar a tener hasta un 55% de deducción en los gastos que han sido necesarios para hacer esa investigación. Y, por otra parte, la deducción de medio ambiente que conocíamos hasta ahora también se ve incrementada en un 5%, es decir, pasaría a tener un 35% de deducción. Cuando adquieres un coche en leasing o en renting, va a ir un poco en función del valor de adquisición, es decir, si es en renting, se entiende que es un arrendamiento operativo. Entonces, el límite que vas a tener en cuenta va a ser esos 6.000 al año. Si una sociedad tiene un coche en renting para su socio y el coste anual es de 6.000 euros, si está imputado ese 50% en la nómina, se puede deducir hasta un máximo de 6.000 euros. Si en cambio el renting es de 8.000, pues el límite máximo es 6.000. Y con los gastos igual. Entonces, si en lugar de tener un renting tienes un leasing o compras el coche, el gasto no va a ser un alquiler, va a ser vía amortización. Entonces, como se amortiza un 25% por el valor de adquisición, el límite a aplicar esa amortización sería esos 30 si es un turismo normal, o esos 40 si el vehículo es eléctrico. El leasing, si es de un coche eléctrico, también la base va a ser 40.000, porque cuando adquieres en leasing, como en principio se va a ejecutar la opción de compra, se adquiere y se contabiliza como activo, y el gasto que te vas dando es vía amortización. Entonces, si adquieres un coche eléctrico en renting, no, el límite es el mismo. Si es renting, o sea, lo que varía es la forma de contabilizar y la forma de recibir estas facturas, y un poco el poder de adquisición, porque en renting nunca es propiedad de la empresa, y en un leasing sí. Pero los límites serían los mismos. ¿Vale? Pues el tercer eje de la reforma sería el impulso de las pymes, del tejido productivo, luchar contra la pérdida de poder adquisitivo tanto de asalariados como de empresarios y autónomos. Entonces, dentro de las medidas para impulsar esto estaría medidas generales. Hasta ahora, los que somos trabajadores cuenta ajena teníamos una bonificación de nuestro trabajo de 3.000 euros. A lo que habíamos ganado se quitaban 3.000 euros. Ahora va a ser algo proporcional, de forma que a los que menos dinero ganen o que estén muy cerquita del SMI, pues se le va a aplicar más bonificación para que su cuota sea cero y que no paguen nada o muy poco. Luego, el equivalente en los autónomos es que
han puesto de forma proporcional el porcentaje de descuento de los rendimientos netos. Hasta ahora era un 10% siempre, ¿sí? Se quitaba, pues a mi rendimiento neto le aplicaba un 10% en concepto de gastos de difícil justificación, si estoy en simplificado. Ahora va a ser gradual. Si gano si supero 85.000 euros, un 10%. Si estoy entre 85 y 35, 15. Y si no llego a 35.000 rendimiento neto, pues me van a aplicar un 20%. De forma que se intenta poner más progresivo la tributación en renta. Adicionalmente, para las mujeres que inician actividad, en vez de un 10% de inicio, van a tener un 15%. Y también, en la misma línea de intentar que los que menos ganan no presenten renta y paguen poco o muy poco, está el tema de la declaración abreviada. La declaración abreviada desaparece. ¿Por qué? Pues porque ahora el límite en Vizcaya va a ser 20.000. Independientemente del número de pagadores que yo tenga, voy a presentar la renta, estoy obligada si supero 20.000 euros de rendimientos brutos. Ya no tengo que andar mirando si mi segundo pagador me paga X o Y, porque tengo que mirar el conjunto. Eso sería de aspectos generales. Luego tenemos también inversión en pymes. La inversión en pymes podemos dividirla en dos vertientes. Si yo invierto en una pyme tercera o si yo participo de mi empresa. Entonces, si yo participo en mi empresa, por ejemplo, me voy a deducir un 10% de lo que me cueste la participación, por decirlo así. Un 10% con el límite de 1.200 si soy hombre y un 15% con el límite de 1.800 si soy mujer. ¿Cuáles son los requisitos? Mi empresa no tiene que cotizar en bolsa, tengo que tener el certificado de empresa que me diga que he comprado esas participaciones a X valor, tengo que tener el justificante de pago y aparte no puede ser una operación de compra a un socio, tiene que ser una ampliación de capital. No vale con que yo le compre a otro socio las participaciones. O ampliación de capital o no sirve como deducción. Luego, por otro lado, está inversión en pymes externas, por decirlo así. Aquí los porcentajes son bastante más interesantes y se diferencian en función de si yo invierto en una pyme nueva o de reciente creación o si la pyme tiene la consideración de innovadora. Si es una pyme nueva, me aplico un 25%, si soy mujer un 30%, y si es una pyme innovadora, me aplico un 35%, y si soy mujer, 40%. Por ejemplo, que yo quiero invertir en una startup innovadora, pues me aplico 4.000 euros. Y si hubiera sido hombre, pues 3.500. Lo mismo, la operación tiene que ser ampliación de capital y en el caso de las pymes terceras, con las que no tengo ninguna vinculación porque no trabajo ahí, hay un requisito de permanencia. Tengo que tener 3 años en la participación si es una empresa nueva o 5 años si es una empresa innovadora. Esos serían los requisitos para que se me aplique la deducción. Y luego también, si no queremos invertir en ninguna pyme porque no conocemos o porque no tenemos constancia, hay productos bancarios que son los fondos FILPE, que también es como un impulso a la innovación porque invierten luego en proyectos innovadores. Y nos podemos aplicar unos 700 euros anuales, máximo de deducción, y también tiene el requisito del mantenimiento durante 5 años. Y el objetivo sería pues apoyar la innovación de las pymes de Euskadi. Y nos faltaría la parte de eso. En aspectos de impuestos sobre sociedades, pues una gran novedad que va a afectar favorablemente sobre todo a las micros y las pequeñas empresas es eliminar el límite de compensación de las bases negativas que hasta ahora estaba en un 70%. Es decir, cuando una sociedad acumulaba pérdidas de ejercicios anteriores, el primer año que daba beneficio siempre tenía que tributar algo. ¿Por qué? Porque existía este límite de compensar las bases negativas de ejercicios anteriores en un 70%. Para el 2025 esto se elimina, lo que quiere decir que las sociedades, hasta que no hayan gastado todas sus bases negativas de ejercicios anteriores, a pesar de tener beneficios, no va a resultar cuota tributaria a pagar. Por lo tanto, es muy interesante. Esto no se va a eliminar para las medianas empresas. Por lo tanto, las medianas empresas sí que tienen el límite de compensación del 50% de las bases de años anteriores.
Se pretende flexibilizar este tema para las medianas empresas, pero por ahora no hay nada claro. Por otra parte, las empresas micros tienen una compensación del 15% de los gastos. Hasta ahora, en los últimos años, era del 15%, pero era un poco por medida de situaciones económicas anteriores. Entonces, se consolida esta reducción del 15% de los gastos de la base imponible de las micros. Se actualizan los límites de tributación mínima, es decir, cuando una sociedad tiene deducciones, hay una serie de deducciones que puede aplicar hasta un límite del 70% y otras con un límite del 35%. Pero hay un límite, un artículo que habla de la tributación mínima, que siempre, a pesar de tener una serie de deducciones, tienes que tributar un mínimo. Entonces, ese mínimo se ha reducido si la empresa invierte en activos productivos o mantiene empleo indefinido. Esta inversión en activos productivos se refiere a invertir en activos o tener gastos que puedan dar derecho a deducción de I+D, activos nuevos, y empleo no. Esas, más que nada, medio ambiente. Entonces, si tenemos ese tipo de gastos o adquisición de activos que den derecho a esas deducciones, la tributación mínima descendería. Y por otra parte, de cara al 2026, para las medianas empresas se establece una tributación adicional. Es decir, si tenemos una mediana empresa que en el ejercicio que vamos a liquidar tiene un resultado contable que supera el 35% de la media de los 3 ejercicios anteriores, va a tener que tributar un 1% adicional, aparte de su 24% del tipo general. Si el resultado contable al respecto de los 13 ejercicios anteriores está entre un 35 y un 50%, va a tener que tributar un 2%, y si supera el 75%, un 4%. Va a haber ahí unos puntos extras. Esta medida se espera tenerla solamente durante 5 años, del 2026 al 2030. Luego ya se verá. Igual se queda para siempre, no sabemos. Pasamos al tema de la vivienda. Si hay hasta aquí alguna duda o algo, decirnos, porque ya vivienda es como que hay un montón de cambios. Entonces, si queréis intervenir ahora, si no doy paso a vivienda. Vale. Bueno, como sabéis, me parece que está en el horno una nueva ley de vivienda, o por lo menos está generando bastante debate político y todo esto, también debate social. Y pues Hacienda Vizcaya no se queda atrás y ha cambiado bastantes cosas. Nuestra deducción general es que nos seguimos deduciendo un 18% de lo que invertimos al año, con el límite de los 1.530 euros. ¿Qué han hecho? Han ampliado el porcentaje bonificado del 23% para los jóvenes menores de 36, las familias numerosas, los discapacitados con mayor porcentaje el 65% y las víctimas de violencia de género o doméstica. Aparte de eso, los jóvenes que compren vivienda, el año de compra se pueden aplicar la deducción sin límite. Ya no están topados al 23%. Su límite son sus retenciones, que es el límite siempre de la renta. No te van a devolver más de lo que has ingresado durante el año. Entonces, adicionalmente hemos dicho que se elimina ese límite de deducción máxima y aparte la cuenta vivienda. Antes, la cuenta vivienda tenía 6 años para materializar el dinero que hayas ido metiendo en una vivienda. Ahora tienes 10. ¿Qué pasa? Si tú, cuando a 31 de diciembre del 24 eras menor de 36, también se te amplían, aunque tu cuenta es de las anteriores, también se te amplía tu cuenta vivienda a 10 años. Entonces, aparte del tema de la cuenta vivienda, tenemos el nuevo límite para los jóvenes y más sectores de población y lo que se me olvidaba era la exención por reinversión, ¿vale? Que a partir de 2026, si yo compro una vivienda, ya no me voy a poder aplicar la exención por reinversión, que hasta ahora se podía hacer. Bien, pues esto por el tema de la compra. Por el tema de los alquileres,
Mm. Vale. Mm. Hace un momento. Mm. Y también se me olvidaba, en compra de vivienda para 2026, si mi por la que tributo Hacienda, base general más del ahorro, es superior a 68.000, directamente es que no me puedo aplicar deducción de vivienda. Entonces, pues para las rentas más altas, que se vayan olvidando un poco de las compras. Sí, en vivienda habitual desaparece si mi base es más de 68.000 en total, general y del ahorro. Eso es. De, Pues pasamos al alquiler de vivienda. Hasta ahora teníamos un 20% con el máximo de los 1.600 euros anuales. Ahora lo mismo, para los que tengan más de 68.000 de rendimientos durante el año, tanto en general como del ahorro, no se va a aplicar la deducción de alquiler de vivienda. Aparte, se vuelve a ampliar el porcentaje para los jóvenes menos de 36 años, para las familias numerosas, para las personas que tengan discapacidad superior a 65 y víctimas de violencia de género. En el caso de estas personas va a ser un 30%, que tienes bastante diferencia con el límite general, con el porcentaje general, y va a ser un límite, de 2.800 euros. Y como novedad, si yo soy joven y no me puedo aplicar toda la deducción en el año en curso, me la puedo arrastrar durante 5 años, la deducción de alquiler. Y también puedo pedir que me reembolsen la deducción de alquiler. Eso también es como novedad de 2025. Vale, pues pasamos ahora a los alquileres. Hasta ahora, ¿cómo se tributaba, si soy propietario, un alquiler de una vivienda en Vicalla? Había, dependiendo del uso, dos diferenciaciones. Si era vivienda habitual, me podría deducir un 20% de gastos y los intereses del préstamo asociados a vivienda. Siempre. Si era una vivienda turística de temporada, la alquilo por Booking o por otras plataformas, me hacía ingresos, los sumaba todos, menos gastos. Y de lo que me saliera, que era el rendimiento real, tributaba en la base general. Ahora no. Ahora han cambiado tanto los porcentajes como los intereses, como los gastos que yo me puedo deducir a la hora de calcular mi alquiler. Entonces, para arrendamientos de vivienda habitual, ¿qué significa esto? Que a quien le alquilo vive ahí de forma permanente o semipermanente. Me voy a aplicar de gastos de bonificación un 30%. Y los gastos extra van a ser en todo lo mismo. Ya no vale deducirnos la vigilancia, la seguridad, la comunidad, no. Van a ser siempre intereses del préstamo asociado, los gastos de rehabilitación o mejora y el seguro de impago. Solo seguro de impago hasta 300 euros. Entonces, si yo alquilo una vivienda habitual, me aplico un 30% más intereses, más los gastos de mejora, rehabilitación y el límite del seguro de impago 300 euros. Que la vivienda habitual está en zona de mercado tensionado. Bilbao, desde el mes pasado, es zona de mercado tensionado. Pues me voy a poder aplicar un 70% con los mismos gastos. Que dejo mi vivienda para que lo alquile el ayuntamiento, gobierno vasco, a través de programas como Bizigune. Lo mismo, 70% de bonificación. Y también hay cambio en las viviendas turísticas, que antes hemos dicho que era ingresos menos gastos, y ahora va a ser ingresos menos el 20% y los mismos gastos extra que el resto. Entonces, claro, para la gente que igual tiene que es algo recurrente o es algo importante, o gastos de que también no se lo va a poder deducir a la hora de calcular su rendimiento.
están fomentando así que se alquile como bien habitual y se deje de alquilar como uso turístico, booking o lo que sea. Y por último, como gran novedad en temas de alquileres, si yo rehabilito una vivienda para destinarla a alquiler, me voy a poder aplicar un 18% con el límite de base de 3.000 euros. Entonces, eso no existía hasta ahora, que se fomentara las rehabilitaciones para alquiler y, bueno, como novedad de 2025, pues está bien también. Y ahora... de los alquileres, zona aficionada, en teoría Bilbao es desde septiembre. Por ejemplo, Donosti son zona aficionada en Guipúzcoa. Y Rentería fue la primera población del País Vasco en declararse zona tensionada. Entonces, hay un calculador que lo que hace es, en función del estado de la vivienda, que no es tan sencillo como metro cuadrado y tal, sino que si tiene ascensor, si ha habido rehabilitación de fachada en los últimos 5 años, si ha pasado la ITE, si se ha hecho el tejado, si, bueno, unas cuantas cosas, metros cuadrados su ubicación, y eso te da un importe que es el máximo al que tú puedes alquilar. A nosotros, la semana pasada, se ha publicado la normativa. Han hecho una cosa que, bueno, como todo, en vez de todo igual, han puesto, vale, esto se va a aplicar para aquellos inmuebles que no han estado durante los 5 últimos años en el parque inmobiliario. Bueno, o sea, que puede que ahora no esté alquilado, pero si ha estado alquilado los 5 últimos años, ya no te tienes que acoger a ese índice si no quieres. O sea, legalmente puedes estar fuera de ese índice. Tampoco se aplica para los contratos que ya estaban vigentes con anterioridad a la publicación de la norma. Y se aplica sí o sí para grandes tenedores, hayan estado en el parque inmobiliario los 50 últimos años o no. ¿Vale? Entonces, eso es qué puedes hacer, pero luego está fiscalmente cómo te va a afectar. Claro, aquí yo lo que siempre digo es muy interesante que os asesoréis, aquellos que estéis en esta situación previamente, con las COFI, porque a lo mejor es interesante bajar 50 euros de renta y acogerme al 70% de deducción. Claro, ¿sabes qué diferencia entre el 30 y el 70? Es una barbaridad. Esto no ha existido nunca. Entonces, si me sale que por 750 puedo alquilar la vivienda y resulta que la estoy alquilando por 800, si me acojo voluntariamente a ese índice, aunque tenga un contrato anterior, también me va a aplicar el 70%. O sea, al final, lo que quiere el legislador es fomentar el alquiler de vivienda habitual a precios tasados en las zonas en las que no se puede acudir a vivienda porque se está en vivienda turística y demás. Nosotros todavía en vivienda turística lo tenemos peor. Todavía rizamos más el rizo. Viviendas turísticas la dividen en dos. La vivienda turística que se gestiona propiamente, efectivamente han quitado todos los gastos, con lo cual, claro, por poner un ejemplo, si tú alquilas una vivienda a través de una plataforma, pues lo más habitual, ¿no? Claro, que cuidado, que la vivienda no importa que esté aquí, allí o fuera de Vizcaya, porque tú aquí en Vizcaya declaras tu vivienda de Málaga también, que la alquilas para que te salga gratis y luego irte en verano, ¿vale? Entonces, eso también se va a coger aquí. Entonces, nosotros, por ejemplo, las que van a la base del ahorro las han topado en gastos, pero claro, te dan el 20%, pero si es que hay Airbnb ya se lleva el 20%. Y ese 20% no es deducible. Pero tampoco es deducible todos los gastos inherentes a tener esa vivienda en alquiler. Entonces, y encima la base del ahorro ha subido. Aquí también ha subido. Es justo. Entonces, ya no estamos en los 20 y pocos, ya estamos en los 20 y muchos. Ya nos estamos yendo a los 20 y muchos. Y luego, si es gestionada por un tercero, pues claro, como yo no voy a Málaga habitualmente y me la gestiona una inmobiliaria de allí, en ese caso sí que me voy a poder hacer ingresos menos gastos, nunca amortización. La amortización no va a ser deducible, pero me voy a ir a la base del trabajo. Claro, base del trabajo que si os habéis dado cuenta en todo lo que han estado contando, a partir de 68.000 euros está muy penalizada. Muchos veníais a los despachos a comprar una vivienda, la financio, que es más barato y la capacidad financiera me la quedo yo para hacer otras inversiones.
Porque, claro, además tengo una deducción en renta, los intereses que pago en el préstamo me los deduzco en renta luego y maravilla, ¿no? Pues esto no maravilla, porque Hacienda también se ha dado cuenta que esto lo estamos haciendo y ahí, lo siento, no, esto no va a poder ser. Entonces, claro, a partir de 68.000 euros de renta, si te vas a comprar una vivienda habitual, tienes que contar con que esos 2.000 y pico, si eres familia numerosa y tal, ya no los vas a tener. Que si es entre dos, pues sean 4.000 y pico euros, no está nada mal. Entonces, se va buscando un poco que paguen más las rentas altas y ya no subiendo los tipos, que ahí ya no pueden hacer más porque tiene que haber homogeneidad, sino subiendo otras cositas donde van viendo que aquí tenemos margen. Yo he visto el del BOP, donde ponía que Bilbao ya era zona de mercado pensional de septiembre, pero busco si quieres tirar y te lo mando. Pero creo que es ámbito municipal. Sí. Y bueno, hilando un poco con lo que decía Leire, pues igual es cada vez más interesante por lo menos estudiar el tema de las sociedades patrimoniales. Las sociedades patrimoniales son sociedades de mera tenencia de bienes. Pueden ser inmuebles, pueden ser fondos, pueden ser otro tipo de activos que no se requiera medios materiales y humanos, es decir, están fiscalmente penalizadas o de una tributación diferente que las sociedades que tienen actividad económica y tributan de una manera diferente. Entonces, los cambios normativos que ha habido es en sociedades patrimoniales que tienen locales o viviendas alquiladas. Y los límites son los mismos que ha explicado Sonia. En el caso de tener una sociedad patrimonial con varios inmuebles que están alquilados como bien habitual, la bonificación ha subido de un 20 a un 30%. Es decir, los ingresos que se reciben anuales por esos alquileres van a tributar en un 70%. Y la base del ahorro también ha cambiado entre un 19 y un 28%. Entonces, dependiendo los ingresos totales, vamos a ir tributando por tramos. En cambio, las viviendas turísticas o de veraneo se han reducido y van a tener que tributar en un 90%. Por lo tanto, teniendo en cuenta la nueva tributación de los pisos turísticos y las viviendas habituales en persona física y teniendo en cuenta las diferencias en una sociedad jurídica, habría que analizar qué nos puede compensar más. ¿Se puede tener una vivienda en una sociedad activa? Pues en una sociedad de asesoramiento, consultoría, sí, sí se puede. Con el remanente, con los dividendos no distribuidos, puedes adquirir una casa de veraneo, una vivienda y la puedes alquilar. Pero ese bien no está sujeto a la actividad económica, no está afecto. Entonces, como no está afecto, los ingresos van a tributar sin esas reducciones que hemos comentado, porque van a ser ingresos generales, pero todos los gastos afectos a esa vivienda no van a ser deducibles, porque es como tener pues, un vehículo para que lo utilicen familiares. Entonces, muchas veces, cuando nos vienen clientes, me han dicho que no se puede comprar una vivienda con la empresa. Sí se puede, pero ojo, no es un bien afecto a la actividad, no es un bien necesario para seguir produciendo y seguir prestando nuestros servicios. Entonces, un poco esa diferenciación. Y eso, únicamente eso, que sociedades patrimoniales que tengan alquileres de vivienda habitual o alquileres de viviendas turísticas van a tributar las de vivienda habitual en un 70% y si son alquiladas por Bizigune o están concesionadas, van a tributar únicamente el 30%. O sea, la tributación se reduce un montón. Y en cambio las viviendas turísticas van a tributar en un 90%. Sí, y ahora, eso es. Sí. La parte de la sociedad patrimonial, como os he comentado, va a ser el punto de unión, ¿vale? Entre la parte de reforma fiscal foral para vivienda con la parte de ley. Para normalizar, añadir lo que comentaban mis compañeras, históricamente se ha comentado siempre, conviene que la sociedad patrimonial, me han dicho que tributo menos. Ahora más que nunca va a depender. Habrá ciertas particularidades de ciertas viviendas que hasta ahora igual no era necesario, no era recomendable, pero con el nuevo cambio normativo, pues habría que dar una vuelta. Sé que tiene que tener desde hace un montón de años, pues, así articulado, que no se sacaban con ningún provecho a ello, costes administrativos y de gestión de la sociedad, y ahora pues podría llegar a tener
¿no? Dependerá. Sobre todo en vivienda habitual no tiene mucho sentido, pero en viviendas turísticas, inversiones o viviendas que van a ser de veraneo o de temporada, sí que conviene analizarlo bien por pues, las diferencias que hay entre un régimen y el otro. Y tener en cuenta que una sociedad patrimonial es una sociedad jurídica que tiene que hacer contabilidad, que tienen que amortizarse los locales o las viviendas que adquieran, que tiene que aprobar cuentas. No es cuestión de constituirla, comprar 4 casas y dejarla ahí. O sea, tiene unas obligaciones contables y fiscales y mercantiles que hay que hacerlas. Tanto, chica. Vamos a unir esta parte ahora con la teoría, ¿vale? Vamos a utilizar lo mismo. Sí, me levanto. ¿Hace falta? Sí, porque no se oye. Sí, si no, exactamente, ¿no? sí. Vale. Un pincho, un segundito. Bueno, pues yo soy Leire. Nosotros tenemos un despacho en Irún que está especializado en transfronterizos. Y aunque penséis que os pilla muy lejos y a nosotros esto que nos importa un poco, los transfronterizos y demás, yo me imagino que aquí seguro alguno ha ido a las Landas alguna vez, ¿verdad? O tiene algún amigo que tiene casa en las Landas, o en Hendaya, o en Biarritz, o en San Juan de Luz, en Villubucó. No es una realidad que nos pilla tan lejos, ¿no? O hemos planteado alguna vez, oye, si me compro un apartamentito allí, qué mono, que voy en verano, la playa, tal, el tiempo, qué guay. Pues, bueno, ya sé que sois más de ir a la parte de Castro, ¿no? Que lo tenéis conquistado, pero nosotras teníamos muchas ganas. Hicimos hace años también una charla de este tipo aquí, porque nos encontramos en el despacho mucha gente vizcaína que tiene inmuebles, ¿no? Entonces, aunque igual aquí en la sala no haya nadie, seguro que un día hablando con algún amigo, amiga, conocido, ostras, pues fíjate, pues que sepáis que colaboramos con Ascofi y que estas personas suelen estar bastante perdidas, porque, claro, no nos damos cuenta que es otro país, otras implicaciones y otras obligaciones también, ¿no? Entonces, ha habido una reforma también en este sentido, pero no os quiero aburrir con los importes de la reforma y demás y de cuál. Lo que a mí me gustaría es que salieseis de aquí con el concepto de, ostras, si tienes una casa en Francia, asesórate, ¿no? Porque tienes un problema que no sabes que tienes. No un problema grave, quiero decir, una circunstancia que tienes que enfrentar. Y os voy a hablar desde ejemplos, ¿vale? Tenemos una casa en Francia, veraneamos allí, tal, pasamos tiempo y hasta ahora, ¿vale? Todo esto que estamos viviendo ahora aquí, en Francia lo hemos vivido en los 3 últimos años y la normativa se ha ido integrando paulatinamente. Hace 3 años se prohibió el alquiler turístico. Todos sabéis, Hendaya, voy a hablar de Hendaya, que es la más cerca, ¿no? Hendaya, o sea, tú ponías en el buscador y salían exactamente hace un año, que ya lleva 2 años la norma, 770 viviendas en alquiler turístico. Este año había 70. ¿Vale? O sea, la reducción ha sido brutal. Esto todavía no ha hecho que salgan más parque inmobiliario a la venta o al alquiler de vivienda habitual, que es lo que se busca con todo esto. Porque el mercado está muy inflado, o sea, los pisos están muy caros, las casas están muy caras, porque el propietario todavía está en esa cresta de la ola, ¿no? Y entonces, bueno, se tiene que empezar a normalizar todo, pero ya se empiezan a ver productos a la venta que hace un año no veíamos. Y esto es porque, claro, a la gente le empieza a costar dinero esta casa de la playa. ¿Cuál era la tipología habitual? Alguien que compraba una casa en la playa, luego playa, que puede ser donde no, pero bueno, alguien que compra una casa en la playa y que la alquila turística en los meses más top, ¿no? Julio, agosto, y luego durante el año la va disfrutando. Los impuestos en Francia son muy caros, ¿vale? Los impuestos en Francia, una casa tiene 2 IBIs, ¿vale? Tiene el IBI de la casa y el IBI de las personas de la casa, que es algo que no conocemos aquí. Y un IBI de un apartamento de 60 metros cuadrados, 2 habitaciones, podemos estar hablando de 1.200 euros, más otros 1.000 euros del IBI de las personas, ¿vale? Aprox. Entonces esto ya es caro. Además, las comunidades de propietarios no existen, son SINDIC y son obligatorios. Hay una figura que es el SINDIC Benevol, que es que los propios vecinos llevan la comunidad, y luego está el SINDIC profesional, que es caro también. Entonces, eso.
Luego, cada X años tienen obligación de reformas si estamos en edificios. Y además el síndic tiene potestad para hacer las reformas sin consultar a los propietarios hasta cierto umbral, con lo cual te van pasando cargos a que no sabe muy bien. Y además, si alquilas la vivienda, claro, tienes que pagar impuestos, ¿vale? Y entonces, hasta estos cambios normativos, porque claro, por un lado va la normativa de, vamos a decir, prohibición de alquiler, tal y cual, que no es fiscal, ¿vale? Y por otro lado está, vale, como no nos están haciendo caso por aquí, pues ahora también vamos a atajar por la fiscalidad, que es lo que nos está pasando aquí, exactamente igual. Vamos a atajar por la fiscalidad penalizando estos alquileres. Entonces, por un lado, no se puede alquilar, excepto en unos casos muy particulares, pero en la mayoría de los casos no. Antes, si alquilaba, tenía que pagar. Y esto es importante, porque hay mucha gente que hace la declaración allí y dice, ya está, como el inmueble está allí, lo alquilo allí y ya está. No, ¿vale? En fiscalidad está la obligación real, que es de donde proviene la fuente de ingresos. En este caso, el inmueble, yo siempre digo, tiene raíces, ¿no? No se puede mover de sitio, entonces está en Francia, pues algo tengo que hacer en Francia de estos ingresos que se están generando de ahí. Y luego está la obligación personal. ¿Dónde vivo yo? Aquí, en Bilbo. Bien, pues tengo que declarar en Vizcaya mis ingresos mundiales. Y luego los convenios están para que lo que he pagado en el otro sitio me lo descuenten aquí. Pero cuidado, que aquí lo tengo que declarar con la normativa de aquí. Si tengo un alquiler turístico en Francia y por el motivo XHI estoy en una de las poblaciones, en el departamento de Aquitania hay 24 poblaciones donde se ha restringido el alquiler. Hay algunas en las que ya se puede alquilar, por ejemplo, Capbreton, que está en las Landas, un poquito más arriba y entonces ahí sí se puede alquilar. Vale, pues imaginemos que yo sigo teniendo ahí, sigo pudiendo alquilar y aunque fiscalmente me han restringido un poco, todavía me viene bien porque me voy pagando los gastos y voy en Semana Santa, Navidades y tal. Ahora me tengo que venir aquí, lo que ha dicho mi compañera, me tengo que acoger a la normativa de aquí. Igual ahí he pagado poco, pues aquí vas a pagar la diferencia. Y si aquí no te sale a pagar, no te van a devolver lo de allí. Como digo yo, esto se paga la mayor de las dos. En el convenio se paga, si hay que estar en los dos, la mayor de las dos. Entonces, esto tengo que tener en cuenta, que las obligaciones no son solo allí, sino que son allí y aquí. Entonces, tengo una vivienda que alquilo. Vale, pues ahora tengo que preocuparme si la puedo alquilar, ¿no? Por un lado, si estoy en una población que todavía me permite alquilarla, y si no, si estoy en una población que no me permite alquilarla como turístico, si la quiero alquilar como vivienda habitual, porque, oye, la quiero mantener en mi patrimonio y la alquilo como vivienda habitual. Si la alquilo como vivienda habitual, tengo dos opciones. Alquilarlo como amueblado, ¿vale? Ahí es completamente diferente a lo que conocemos aquí, ¿vale? No se distingue turístico y vivienda habitual, pero luego dentro de vivienda habitual lo que se está distinguiendo es cómo quiero yo declarar. Elijo yo, me dan la opción, ¿vale? Como amueblado o como vacío, ¿vale? Como amueblado, el alquiler es de un año, ¿vale? Esto sí que todavía allí es un poco diferente. El alquiler es de un año. Y el preaviso que tengo que dar es de 3 meses. Como si está en zona tensionada, el inquilino se podrá ir en cualquier momento sin preaviso. Esa es una potestad que tienen, porque se entiende que como estás en zona tensionada, esa vivienda se va a volver a alquilar enseguida y entonces no vas a tener problema. Pero tú sí tienes que cumplir los 3 meses. Y entonces ahí me van a decir, vale, como amueblado, un año solo vas a poder declarar haciendo un BIC, beneficios comerciales industriales, que es una especie de balance, ¿vale? Y entonces me tengo como que dar de alta, ¿vale? Y ya no voy a poder elegir la tributación. Me voy a ir lo que me salga, el baremo y ya está. Y luego me voy a venir aquí y aquí me voy a poder acoger, pues si estoy en zona tensionada y cumplo los índices de la zona tensionada, al 70%, pero nadie me va a devolver lo que he pagado en Francia, ¿vale? O sea, me quedo con lo que he pagado allí, que está más penalizado. ¿Qué otra opción tengo? Pues lo puedo alquilar en vacío. En vacío el alquiler son 3 años. Vacío en Francia es vacío. Yo no sé si alguna vez habéis ido a Francia. Allí la gente se lleva su lavadora de casa a casa. O sea, cuando trabajamos en ambos lados, claro, hay muchas cosas que no son solo idiomáticas, sino son de costumbres, ¿no? Entonces, tú alquilas aquí una casa vacía y
prácticamente no te la alquila nadie, ¿no? Ahí ahora la mayoría es que solo te falta llevar la ropa para cambiarte mañana, porque es que tiene hasta las sábanas. Y en cambio allí es vacío, vacío, o sea, se alquila en vacío mucho más rápido que en amueblado. Porque la gente se va con sus cosas, hay mucha más costumbre de alquiler que la que tenemos nosotros socialmente. Entonces, si alquilo en vacío, ¿qué me va a pasar? Que me va a bonificar la fiscalidad, porque lo que quieren es que salgan esas viviendas en vacío. Entonces, me van a dar dos opciones a elegir. Me van a decir, mira, tributas por el 50% de los ingresos y al 20%. Y ya está. Y al final es un 10. Pues es una casi nada. Ahora por aquí, ¿eh? Bueno, yo voy así. y si no, porque has tenido muchos gastos, porque has hecho reforma, porque es muy caro el SINDIC, los impuestos y tal, pues entonces te vas a lo que se llama REL, al beneficio real, ¿vale? Y ahí te vas al beneficio real, pero el tipo es el 30, ¿vale? Cambia del 20 al 30, ¿vale? Entonces, los dos caminos que decimos, ¿vale? La fórmula tiene por qué coincidir con los 3 años naturales del contrato, porque yo puedo cambiar, porque ese contrato ha tenido un contrato anterior que ha estado en real y sigo en real con el siguiente inquilino, pero no tiene por qué coincidir los 3 años del contrato con los 3 años, son 3 años fiscales. Luego lo mismo, me vengo aquí y tengo que declarar aquí, pues aquí, como el tipo, no hay una fórmula diferente, pues otra vez me voy a ir a lo mismo. Así es, vivienda habitual, está en zona tensionada, cumplo índices, 70, y si no, pues al 30. Vale. Alquiler turístico, no puedo, pero en el caso de que pudiese, ¿no? En estas poblaciones que todavía ya se puede, yo cuando venga aquí me voy a declarar en Guipúzcoa, ¿no? Que nosotros, lo que os decía, pues si está gestionado, que la mayoría de los casos estas viviendas turísticas están gestionadas, claro, a la base del trabajo y venga, suma y sigue ahí al tipo que te toque, ¿vale? Entonces está bastante penalizado. Bien, tengo la vivienda allí, ahora ya no puedo alquilar la turística o no me sale a cuenta o tal local, ¿y qué hago con esa vivienda? A ver, ¿qué hago con esta vivienda? No, me cuesta un pastizal 3.000, 4.000 euros al año. Yo hay muchas veces que les digo, pues si te da más barato, ¿cuánto tiempo vas? 15 días al año, pues vete a un hotel. Es que a veces, ¿no? Bueno, ¿qué hago con esa? ¿Vale? ¿Qué hago con la vivienda? Vale, pues la puedes poner a la venta. Vale, cuidado. Por convenio de doble imposición, los inmuebles tributarán en el país donde se encuentran, ¿vale? Por juicio que luego aquí tengamos que volver a tributar esa ganancia patrimonial y aplicarnos lo pagado allí, ¿vale? El convenio no dice no solo vas a caer en un sitio, que esto hay mucho error, o solo vas a pagar en un sitio, tampoco, ¿vale? El convenio dice que donde sí o sí tienes que declarar y que lo que pagado allí te lo vas a poder deducir. Esto es lo que dice, muchas veces lo confundimos. En Francia, si tú vendes, esto no está aquí porque estábamos con los cambios, ¿eh? Pero en Francia, si tú vendes una vivienda, hay 2 impuestos, ¿vale? Y no se pagan en renta, se pagan en el momento de la venta. Es como si nosotros la ganancia patrimonial la pagáramos en el momento que vamos al notario, no cuando hacemos la declaración de la renta. Y son 2 impuestos, un impuesto fiscal y otro impuesto social, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este social no nos lo podemos deducir porque el convenio dice que el impuesto tiene que ser homólogo y no tenemos homólogo. Nosotros no tenemos, a nosotros las ganancias patrimoniales no se nos gravan socialmente. Entonces esa parte no nos la podemos deducir. Hay un impuesto que está exento por 20 años de tenencia del bien, que es el fiscal, y el social a los 30 años. No es como nosotros tenemos, que en el Estado tampoco lo tienen, que es el coeficiente actualizador del precio de compra. Allí lo que se hace es un abatimiento de la cuota a pagar según los años que has tenido el bien. Y te van descontando en función de los años hasta que pasados 20 años es cero. ¿Qué pasa a esta amiga vuestra que tenéis con la casa maravillosa que le costó muy poco? Esto es un caso muy habitual. Pues compró una casa en Anglet que allí no quería construir nadie hace 20 años porque era arena, se ha hecho la casa, le costó muy poquito y ahora valen un potosí. Entonces, ¡buah! Que es que la voy a vender por 400.000 euros, me costó 100.000 en su día y tal. Ah, pues qué bien. Y ha ido a una inmobiliaria francesa y la inmobiliaria que le ha dicho
que no va a pagar nada porque la compró hace 25 años, que el impuesto social que va a pagar es muy poquito, ¡buah! Pues fenómeno, 400.000 vendo la casa. Venimos a hacer la renta y un disgusto que si pilla la de la inmobiliaria la mata. Claro, por no habernos asesorado previamente, porque igual lo hubiera vendido por 450, por 420 o por lo que quiera, pero con conocimiento de causa, que digo yo, esto es muy importante, esto es dramático, o sea, lo vemos todas las campañas de renta. Entonces, es lo que os decía al principio, yo me gustaría que, pues aquí si hay 14 personas, se vayan con este altavoz, que cada vez que alguien les diga, pues tengo una casa en Francia, digo, pues míralo bien, porque no tengas disgustos. Y ahora vamos al disgusto más gordo, ¿vale? O sea, si la vendo me tengo que asesorar porque puede que allí no pague nada. Y la inmobiliaria francesa, cuidado, que yo no les voy a echar piedras sobre su tejado, no saben de la fiscalidad de aquí. Entonces no te pueden decir, algunos empiezan a decir, oye, mírate esto, si vives en Guipúzcoa, si vives en Vizcaya, para que sepas luego lo que te va a afectar, pero yo te voy a decir lo de aquí. Y claro, tú vendes la casa en febrero del 2024, de febrero del 2025, tú cobras ese dinero, te has comprado yo que sé qué, o te lo has gastado, o yo que sé qué has hecho con eso, y llega mayo del 26, año y 2 meses después, y alguien te dice que tienes que pagar 40.000 euros. O sea, te hace una gracia. Primero, porque igual no los tienes. Segundo, porque no tenías previsto. Tercero, porque nadie te lo ha dicho. Entonces la sensación que te queda es de, ostras, ¿qué he hecho yo, no? Con todo esto, si no me he enterado, ¿no? Vale, esta amiga vuestra no se ha hecho ni quiero caso, no alquila, no vende y la mantiene, ¿vale? En su patrimonio. Pero tiene la mala suerte que fallece, ¿vale? ¿Qué pasa? Porque los inmuebles también tienen que tributar en sucesiones en Francia. Porque en el convenio, o sea, España tiene convenio fiscal con muchísimos países, pero con uno de los pocos que tiene convenio a nivel de sucesiones es con Francia. Y entonces, ¿qué dice? Pues que tributará el impuesto de sucesión en el país donde se encuentra la vivienda. Vale. ¿Alguno sabe cuánto es el impuesto de sucesión en Francia, de padres a hijos? El primer tramo, 20%. Siguiente tramo, 35%. Siguiente tramo, 45%. Y a partir de 830.000 euros, 55%. Y de tíos a sobrinos, 55%. Nosotros hemos tenido muchos casos de la típica tía soltera que se ha comprado un apartamento en la playa, que se lo ha dejado a su sobrino majísimo que le cuidaba un montón y que le visitaba todos los veranos en Hendaya, que se piensa que le ha hecho un regalo de la pera y lo que le ha hecho es una... Para que no se oiga. ¿Por qué? Pues porque encima en Francia no hay valor catastral, es valor de mercado. ¿Sabéis a qué precio está en Hendaya ahora mismo? Hendaya Playa está entre 10 y 12.000 euros metro cuadrado. Un apartamento de 30 metros cuadrados en la playa de Hendaya, pues igual son 300.000 euros, 280.000 euros. Un apartamento francés, estos que entras y lo ves todo así, porque no hay más. De pladur. Pues claro, esa persona que hereda ese apartamento, solo de impuestos el 55%. Pon que un poco menos de 150.000, vamos a poner, ¿vale? 150.000 euros de impuestos, pero claro, escritura en notario francés, declaración en Francia, eso sí, luego aquí no tiene que hacer nada, ¿eh? En ese caso sí que solo y exclusivamente se declara en el país donde se encuentra el inmueble, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto a veces con un pequeño asesoramiento, muchas veces un matrimonio que tiene la casa que tal y que cual, nosotros aprovechando la ley civil vasca, jolín, pues déjasela al cónyuge, que el cónyuge paga 0 en Francia. Y luego, mala suerte que fallezcan los dos a la vez. Es verdad que todas las variables no las podemos tener acogidas, pero mala suerte será que fallezcan los dos a la vez. Pues cuando fallezca uno de los dos ya veréis qué hacéis con esa casa, o si la vendéis, la transmitís o no. Que a veces es más sencillo que todo eso,
pero no lo vemos y muchas veces no nos damos cuenta hasta qué ha pasado. Muchas veces se hacen las sucesiones aquí y luego al año y pico se acuerdan que van a vender la casa y, no, pues si está el nombre de los habitantes. Si no, nunca hicimos lo de Francia, como está allí, nunca hicimos nada. Y nos ponemos a hacer y ahí ya no tenemos capacidad de asesoramiento. Ahí ya nos vamos, venga, y el importe que le hayan puesto y lo que haya sido. A veces se hacen aquí los repartos con unos importes para que nos cuadren, ¿no? Tú te quedas esto, yo me quedo lo otro, pim, pam, y luego vamos allí y, pues por ejemplo, un caso también muy típico, varios hermanos heredan una casa y hacen el reparto, esto nos ha pasado aquí con gente de Bilbo, y, pues tú te quedas en la casa de Bilbo, yo me quedo la de Santander y yo me quedo la de Hendaya. En Francia se entiende, no hay partición, ¿vale? En Francia se entiende que si son 3 hijos, los 3 heredas a partes iguales, excepto que en el testamento ponga otra cosa, pero si no pone nada y pone para todos los hijos a partes iguales, no se puede hacer ese reparto. Si se hace ese reparto, se entiende que hay una disolución de condominio, que allí se llama pactas, y tributa entre el 4,5 y el 5% del valor total del bien. Entonces, claro, aparte de la sucesión y del impuesto sucesorio que os he dicho, o sea, aparte, por haber hecho un reparto no habiéndose asesorado previamente y habiéndolo hecho de otra manera, y esto nos pasa muchísimo. O sea, que ya vienen con todo hecho porque entienden que, oye, y habiéndose asesorado, o sea, lo que pasa es que se han asesorado de la parte de aquí y han tomado aquello como una isla que, bueno, luego será ir allí y que el notario ponga que me la quedo yo. Sí, sí, previos 200.000 aquí encima de la mesa y ya te vamos a poner la vivienda a tu nombre. Y no se puede hacer nada con esa vivienda. No se puede vender, ni siquiera se podría alquilar, porque claro, ¿quién declara si está a nombre de otro titular? O sea, por eso os he dicho al principio, vengo a contaros que el que tiene una casa en Francia tiene un problema que no sabe que tiene. Porque vive en la ignorancia, o sea, quiere decir, pero no mal, que no ha caído en que esto tiene unas repercusiones y hay muchas formas de hacerlo, como ellos decían, pues una sociedad patrimonial, pues bueno, se puede hacer una sociedad patrimonial, se puede hacer una SCI inmobiliaria, en Francia existen las sociedades civiles inmobiliarias, al impuesto de sociedades, y entonces eso sería capital mobiliario, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero claro, hay que asesorarse previamente, que si no, aparte del disgusto, haberte quedado viudo o viuda, pues te llevas otro disgusto que para qué, porque además en ocasiones, bueno, desde el 2015 está el reglamento europeo, que ya civilmente solo hay una normativa anterior al 2015, se aplica la ley francesa para el inmueble de Francia y la de aquí para los de aquí. Entonces, esto todavía hacía muchísimo más complejo, porque en Francia no se puede heredar a los hijos, ni apartar, ni nada de nada, no se les puede tocar. Y en Francia, además, la mujer o el marido de segundas nupcias, que los hijos no son comunes, no hereda. A no ser que se le haya dejado en el testamento. Entonces, claro, con las tipologías de familia que tenemos hoy en día, imaginaros qué disgustos por no haberse asesorado previamente. Entonces, esto es un poquito lo que yo os quería contar sobre los inmuebles en Francia, que igual he ido súper rápido y... Sí, sí. Se puede, pero hay que mirar a ver si es recomendable o no. En función también del destino que se quiera hacer con esa vivienda, porque yo no soy muy partidaria de sociedades españolas que tienen inmuebles en Francia, ¿vale? Que no tienen ninguna actividad, porque luego el día que vayas a vender ese inmueble, si la tienes al impuesto de sociedades, hay que hacer el simulacro del impuesto de sociedades y hay que amortizar esa vivienda, con lo cual el valor neto contable de esa vivienda es menor y la plusvalía mayor. Si vas al IRPF, cuantos más años tienes la vivienda contigo, menos vas a pagar. Y vas al impuesto de sociedades, cuantos más años tienes la vivienda contigo, más vas a pagar. Porque el valor de la vivienda va a caer. ¿Cómo el valor? Sí, los tramos son los mismos, solo que hay 100.000 euros de exención por donación. Puedes hacer cada 15 años 100.000 euros exentos.
Cuanto antes empieces, más. Pero puedes hacer una participación de la vivienda o la nuda propiedad o el usufructo, sí, eso se hace muchísimo. Se hace muchísimo con las viviendas familiares, sí. Y en sucesiones también tienes 100.000 euros exentos, ¿eh? El tramo empieza a partir de los 100.000 euros por cada padre, por cada hijo. El problema es que los importes o sea, las tasaciones de las viviendas son tan altas que nos vamos. O sea, ahora mismo una casa, la típica casa en Francia unifamiliar, 120, 140 metros cuadrados, no mucho más, con un jardincito de 80 metros, 500.000, 600.000, 650.000, en función de la tipología de familia que tengas, pues claro. Y luego la parte de San Juan de Luz, de Biarritz, es que no bajan de 1.000.000 de euros de tasación. Y claro, en Francia el notario, además de todas las funciones que tiene el notario español, también tiene obligación de asegurarse de la eficiencia y eficacia del acto que está firmando. Con lo cual, no puedes ir y decir que esta casa vale 100.000 euros y vale 200.000 porque no te lo va a firmar. Porque lo comprueban, o sea, tenemos un acceso a los precios metro cuadrado de la zona de los últimos años y eso se comprueba. Y si está por debajo, otra particularidad es, en Hendaya, por ejemplo, y en algunas poblaciones más, el ayuntamiento tiene derecho de preferencia de compra. Con lo cual hay que notificar al ayuntamiento que esta casa se va a vender en sucesiones, no, pero en compraventa. Imagínate, pues yo te la quiero vender por 100.000 euros, ¿no? ¿Cuántas veces habremos oído? Pues el valor catastral. Pon el valor catastral, que total es a mi primo. Y solo se ha ejecutado una vez ¿cómo se llama? Bueno, en la zona más bonita de Hendaya, que se vendía un terreno, se vendía por 1.000.000 euros, es una pasada de terreno con unas vistas a la bahía impresionantes, y lo compraba una constructora para hacer una operación hotelera, y el ayuntamiento ejerció el derecho y lo compró. Lo tiene Ouristic Holanda, que no me salía, Ouristic Holanda, que es una zona maravillosa. Y todavía no han hecho nada, pero claro, el ayuntamiento lo compra y tiene obligación de que sea para uso de la población. No puede hacer casas ni vendérselo a otro constructor más caro. No puede especular con él. Y sí, pero son particularidades de cosas que son diferentes. Que no solo es el idioma diferente, sino que hay que entender también que hay muchas cosas que son diferentes. Y cuando tenemos inversiones en otro país, pues nos tenemos que asesorar previamente para ver cómo esto nos afecta y luego si nos interesa o no nos interesa. Claro. Pues, ¿cómo fiscalmente pasa esa heredad del uno al otro? Si tú tienes una SCI, allí las patrimoniales tienen una denominación específica, ¿vale? No son como aquí, que son, como bien ha dicho mi compañera, sociedades que tributan diferente, no dejan de ser sociedades limitadas o anónimas que tributan diferente. Allí son sociedades civiles inmobiliarias y hay la peculiaridad de que tú puedes elegir si tributarlas al IRPF o al impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades. Si tu elección es al impuesto de sociedades, pasan a ser capital mobiliario. Con lo cual, si el socio que fallece vive en España, no vive allí, vive en Francia, tributará en Francia. Esas participaciones tributarán en Francia. Y van a... Si las hereda el cónyuge, cero. Ah, correcto, vale. Las hereda el cónyuge, cero. Si las heredan los hijos, mismo baremo. 100.000 euros exentos y el resto 20, 35, 45, 55 en función del importe. O sea, al 35 no es muy difícil llegar, porque 550.000 euros de tasación en una vivienda en Francia y algo de más de capital mobiliario, un coche, pitos y flautas. Que la catástrofe es que el matrimonio muera los dos, porque entonces los hijos se quedan en pelota, ¿no? A ver, que mueran simultáneamente es un porcentaje bastante bajo. Sí. Nosotros cuando hacemos los análisis de ordenamiento patrimonial siempre decimos, o sea, esta contingencia no está cubierta porque, claro, es tan remota que no la analizamos. Pero sí, si fallece uno de los dos y son... O sea, tú en sucesiones tributas donde resides
fiscalmente en el momento del fallecimiento. Si te has cambiado hace 2 meses, no, pero si ya llevas una residencia continuada, será allí donde tengas que tributar por todo el patrimonio mundial, excepto en caso de convenios, pues si vives en Francia, que hay, en Hendaya hay 6.000 españoles viviendo, o sea, de 12.000 de población, o sea, 50% de la población es del otro lado. Realmente tiene intereses en ambos lados, porque muchos que viven en Hendaya y que siguen residiendo en Hendaya han tenido ahí a su familia, pues han heredado una casa de los padres en el otro lado. O sea, que muchísima gente tiene intereses a ambos lados. Entonces, y la gente va y viene. O sea, si habéis estado alguna vez, es que no hay frontera como tal. O sea, es el puente y hay un barrio a un lado del puente y otro barrio al otro lado del puente, que no hay distinción. Entonces la gente va y viene, hoy vivo aquí, mañana al otro lado, pero estoy en un país diferente. Entonces, si estoy en Francia, tributaré en Francia excepto los inmuebles de España. Si estoy en España, tributaré en Francia por los inmuebles que tenga, y si los tengo en una SCI y es al IR, al impuesto de la renta, depende, en teoría sería como un inmueble, pero es verdad que habitualmente hay notarios que lo tienen como capital mobiliario y Hacienda hasta el momento nunca ha dicho nada. Pero si es al IS, sin duda, capital mobiliario. Claro, si para eso estamos. ¿Perdón? Pero si es en Suiza, que no sé si tiene convenio. Si no tiene convenio el país y tus padres tienen una casa allí, ¿qué ¿En pasa? Suiza? En otra ciudad, en otra... Yo solo sé de Francia. Vale. Y otra, Oye, ya me parece bastante. y otra pregunta. Sí, Todo esto que estás... Italia, por ejemplo, no tiene convenio a nivel de sucesiones y entonces tributarás aquí por el total del patrimonio y luego no sé lo que tienes que hacer en Italia para que ese bien esté a tu nombre. Eso no lo sé, pero sí sé que aquí hay que meterlo. Pero si es en Francia, no. Y todo esto que estás contando no choca con la libre circulación de personas, bienes, mercancías de la No, comunidad. la libre circulación sigue existiendo. Lo que pasa que la tributación la tendrás que hacer en función de dónde residas. Lo que choca, en lo que hay bastante incoherencia, es que desde Europa siempre se habla de residencia efectiva, que luego en nuestro ordenamiento interno, residencia efectiva, ¿qué es la residencia efectiva? Porque no habla de residencia fiscal, nunca los reglamentos europeos hablan de residencia efectiva. Entonces, claro, si luego lo traemos aquí, ¿qué es la residencia efectiva? La residencia habitual, la residencia fiscal, la vecindad civil en el tema de sucesiones. O sea, ahí sí que hay... pero bueno, es verdad que ya llevamos 10 años con el reglamento europeo, ya pues hay mucha jurisprudencia y ya se van aclarando muchas dudas, pero al principio esto era Sodoma y Gomorra. Claro. Y la tercera es que tengo un amigo que sus padres tienen una casa en Francia, su madre se ha Pues que muerto se hace... y ya le voy a decir que, Claro, sí. que hable contigo. Pero que igual porque no lo habíais oído nunca y os suena así como a peregullo, pero ya veréis como ahora que ya se ha despertado el piloto, os va a sonar porque a veces no mantienes atención y ahora dices, ostras, pues si fulanita, no sé qué, o alguien te dice, pues me voy de vacaciones que mis padres tienen una casa, o solemos ir a esquiar a la Monjí, o sea, también hay un montón de gente que tiene casa allí y tiene la misma problemática. Nada, Yo te voy a hacer una pregunta al aire. claro. Hay clientes que te proponen de cara a jubilación, oye, pues vamos a mudar la residencia a Francia por el hecho de una optimización fiscal de cara a sucesiones, tributación. Y sin jubilación. Pero bueno, suele Sí. darse el caso de que tenga una segunda residencia en otro punto Tenemos unos cuantos del Estado. bilbaínos que se jubilaron de la BBK, antigua BBK fusión con Cuchabán. Ujú. Y claro, las EPSVs, por ejemplo, el rescate de la EPSV está bonificadísimo. Claro. Sí, bueno, lo que pasa es que eso se ha acabado. Entre otras cosas también gracias al hermano de Pedro. Yo creo que eso ya... Pero en Francia está muy bonificado el rescate de la EPSV. Sí, tributa, se dice al PFU, tienes 2 opciones también de cómo rescatarlo. Y claro, estas EPSVs tan importantes que tenían estos trabajadores de banca, que hablamos de 400, 500.000 euros, pues de tributar aquí
en renta con las bonificaciones que ahora ya no hay, bueno, o sea, las que había antes que te seguían siendo buenas, a pues igual el 7,5. Que no todo puede ser malo No, en el presente, pero de cara a un la futuro. inversión en vivienda no es que sea mala tampoco. Yo tengo casas en Francia. En fin, no es que sea mala. Lo que yo siempre digo es que hay que saber. O sea, que tienes que saber lo que estás haciendo y que no te pille de sopetón, porque entonces no tienes margen para maniobrar, ¿no? En la venta, como hemos dicho antes, o en la sucesión, podías haber hecho 4 cositas y haberte ahorrado un montón de dinero. No para nada quiero transmitir que es malo, o sea, que es otro país, que es, si siempre me parece que la planificación previa es muy importante, sobre todo ahora con estos cambios y demás, para todo, para las empresas, para el IRPF, cuando tienes un inmueble en Francia, la planificación previa me parece obligatoria, o sea, obligatoria para que tú luego ordenes como quieras. Pero en IRPF, por ejemplo, por poner, hoy nos habíamos centrado en vivienda, pero como me sobra tiempo os lo cuento. En IRPF, por ejemplo, la renta es conjunta, obligatoriamente conjunta, es familiar. Entonces se suman tus ingresos con los míos y se dividen entre tantos como somos la unidad familiar. Con lo cual, la base imponible, ahora vais a entender por qué los franceses tienen 3 hijos. Porque, claro, porque el primero cuenta medio, el segundo cuenta medio, pero el tercero cuenta 1. Entonces, si tienes 3 hijos y somos un matrimonio, somos 1, 2, medio y medio, 3 y el tercero 4. Entonces, si tú ganas 50 y yo gano 50, 100 entre 4, la base imponible es 25. Fíjate ya la diferencia que hay con nosotros. Aquí nos vamos tus 50 y mis 50. Hay una deducción ahí por tener hijos que no te llegan ni para pañales al principio. Y allí nos vamos a una base imponible de 25.000 euros. Y encima los tramos son más bajos. ¿Vale? Yo siempre digo, el impuesto barato en Francia es el IRPF, aquí es el impuesto caro, el impuesto barato en Francia el impuesto caro en Francia es la seguridad social y aquí es el barato. La retención de seguridad social del trabajador en nómina en Francia es de un 24% contra nuestros 6,40%. ¿Vale? Más todas las cajas que luego hay, porque si habéis visto alguna vez una nómina francesa, eso parece, vamos, la Biblia, o sea, son 2 páginas de cajas y cajas. Entonces, claro, ¿cuál es la situación óptima? Pues trabajar en Guipúzcoa y tributar en Francia, ¿no? Por eso hay 6.000 españoles en Hendaya. O sea, muchísima gente se cambia de residencia porque fiscalmente le sale muchísimo mejor. Luego ya igual te gusta y todo Hendaya. Pero sí, y las rentas altas es una barbaridad la diferencia. O sea, por ejemplo, pues un médico de Osakidetza, 100.000 euros, pues al 19% como no residente. Ya está, no te hay que declarar nada más. Si te haces transfronterizo porque estás casado, tienes hijos y te interesa ser transfronterizo, 0% de retención en la fuente, es decir, mientras vivas a 20 kilómetros. Antiguamente Bilbao entraba, ahora ya no nos dejan meterlo. Y 0% en retención en nómina y tributas en Francia. Pues muchos están tributando al 10, 11%. Claro, aquí estarían al 40 y tantos. Pues es que ganan un 30%, es que se pagan la casa con la diferencia fiscal. Sí, sí. La casa que luego tienen que pagar en sucesión. O sea, por un lado les ha venido bien y por otro lado... Tiene todo su punto. Sí, claro, es que no es lo mejor de cada... O sea, nosotros siempre decimos, cuando se hace un cambio de residencia hay que analizar todo el global. Y sucesiones es algo que la gente nunca lo trae en la cabeza y nosotros siempre decimos, cuidado porque, claro, lamentablemente se nos han muerto clientes y hemos visto muchos dramas en este sentido. Entonces, por eso también esta manía de divulgación de decir, oye, si que se asesore, que llamen a estos chicos, que ya lo haremos en conjunto como lo tengamos que hacer, pero que se asesoren, porque esto es súper importante, hacer la dualidad de cómo me afecta aquí, cómo me afecta allí. La liaison, que dicen los franceses. Voy a hacer ahora una pregunta a mis compis. Sonia Arrate, ¿cuál dirías que es la mejor, o la mejor, o el mejor consejo que puedes dar a un contribuyente, a un cliente, de cara a la novedad que ha habido en IRPF en 2025, antes de que acabe el año? ¿Qué dirías como punto
muy importante. Oye, haz esto antes de que acabe el año porque si no te va a penalizar o por no hacerlo ahora o porque puede que el año que viene todavía te penalice más. ¿Cuál destacarías de todas? Tema EPSV, rescates, si hay alguno que haya cumplido 10 años y puede rescatar por voluntaria, y tema de exención por reinversión. Yo creo que es lo que hay que hacer ya, ahora mismo 2025, porque si no 2026 ya, adiós. Diría eso. EPSV, sí, hay contingencias, ¿no? Entonces, la primera de las contingencias es voluntaria, que si ya tiene una fecha de antigüedad de 10 años, puede rescatar. Parcialmente o en renta. Puede decir, bueno, yo tengo 64 años. Sí, puede rescatar. Y eso beneficia fiscalmente. Puede rescatar en renta y tributa también, pero bueno, se deberían echar números. No se penaliza tanto los rescates en forma de renta. Lo que se penaliza es rescate en forma de capital, de golpe. Eso sí. ¿Tienes intención de rescatarla a los 65 años? Nuestro año tampoco es tan problema. Eso es. Problemática es sacar los 400.000. Eso es, de golpe. ¿No sería mejor esperar la nueva reforma? Una EPSV que te dé bastante rendimiento. Claro, a ver, si valoramos fiscalidad con rendimiento y tema financiero, pues igual sí que echando números te sale mejor esperar, porque si te está produciendo bastante dinero, pues hombre, hay que analizar las dos vertientes también. Estrictamente fiscalidad, no. Si hablamos de que tiene rendimiento y de que nos sale mejor esperar, pues sí. Claro, cuando te preguntan esto no se puede dar una respuesta genérica porque es pillarse un poco los dedos. Sí. Cuando un cliente nos viene con esta situación, decía Pedro, oye, tengo este dinero, ¿qué me conviene más? Lo rescato de forma de renta, rescato de forma de capital. Lo primero que solemos decir, que depende un poco de las necesidades que tenga ese cliente. No es lo mismo que yo quiera rescatarlo, pues porque quiero dar parte a la carrera de mi hijo o mi hija en la universidad, que porque me quiero comprar una casa en el sur y entonces necesito mucha más pasta. Entonces, a partir de ahí, de las necesidades que tengas tú de tesorería, analizamos cuál fiscalmente puede ser la mejor o peor opción. Sí. Tanto importante, mejor estén. Sí. Y como dice Aldar, no te va a producir tantísimo rendimiento. Claro. También lo puedes rescatar en el mundo de Claro. Al final también habrá que hablar con personal bancario, lo que sea, y que analicen. Lo mismo decía para Arrate, a ver cuál crees que es la mejor consejo que darías a un cliente de cara A ver, a hay IS este año. muchas deducciones nuevas, pero bueno, que van a implicar invertir en ciertos aspectos que igual pues la empresa no lo tiene contemplado. Pero sí que se pueden revisar los contratos temporales de personas por si se puede pasar ese contrato a carácter indefinido y bonificarse de las nuevas deducciones de creación de empleo. Y por otra parte, como la condición de microempresa o pequeña empresa va a depender del resultado de la condición que tenía el año anterior, se puede ir revisando ya de cara a finales del ejercicio si se van a poder aplicar todas las bases negativas y hacer una pequeña simulación del IS del 2025. Eso sería... Eso de cara... Sí. También, aunque no me has preguntado. Dos cosas súper importantes. Casarse, para aquellos que no se casaban solo por cobrar como monoparental, o que hagan un papel o algo, pues esto evita muchos problemas. Entonces ya, si fiscalmente no te beneficia, pues que lo regularices para que luego no tengas problemas a nivel de sucesiones. Y a mí también me parece muy interesante a nivel de empresas los planes de conciliación, porque tiene una deducción importante y muchos ya están haciendo medidas, Si ya solo hay están que aplicando, plasmarlas. no sabemos qué Efectivamente. puede suponer Yo, ahorro por fiscal. ejemplo, o sea, Sí, me sí. lo aplico a mí misma. Nosotros ya hacemos medidas y cuando salió la normativa dije, bueno, pues lo vamos a redactar porque, oye, qué tontería, no nos vamos. Entonces, esto sí que es verdad que para empresas es interesante que reflexionen
y oye, si esto lo plasmamos en un documentito y ya tenemos la deducción. Perdona. No, por supuesto, todo lo que sea aportar, bienvenido sea. ¿Queréis hacer alguna pregunta adicional? ¿Una apreciación adicional, Sonia Leire Arrate? Vale, bueno, pues os agradezco a todos y todas la asistencia. La gente que ha estado en remoto, no sé si hay alguna manera de ver si están... Sí, hay preguntas. Vamos a ver... Cuando se hace de Francia, si se quiere nuestra sociedad, la norma fiscal guipuzcoana, ¿no? Efectivamente. Hay una pregunta en el chat, Elena. Si un guipuzcoano se hace residente en Francia, su sucesión ya no se regirá con las normas fiscales guipuzcoanas. Efectivamente, una cosa es la ley civil aplicable, que sí que puede seguir siendo la vasca, porque se puede hacer un testamento acogiéndose a la vecindad civil vasca, pero la fiscal no tenemos forma de elegir. Si yo soy residente en Francia, la fiscalidad de esa sucesión tributará en Francia, excepto, como hemos dicho, entre España y Francia, de los inmuebles que estén situados en España, que será en España donde tributen. Muy bien, gracias. Gracias, hasta luego.